estado viendo la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Para entrar un poco en contexto antes de ir al tema de esta mañana, ¿sí? Vamos a hablar sobre Tesalónica, ¿no? Dando el contexto, como les decía. Entonces, Tesalónica es la ciudad capital de Macedonia. Esta es una de las provincias más importantes de Roma. Pablo llega aquí en su segundo viaje misionero y la predicación tiene un impacto tan fuerte en la comunidad, es el Espíritu Santo mismo de Dios moviéndose en la comunidad, que hay podemos llamarlo un avivamiento, ¿sí? Pero este avivamiento, como es natural, tiene una contraparte y se levanta la gente que comienza a perseguir a la iglesia naciente en Tesalónica, que resulta que son principalmente judíos que no entienden que el Cristo ya ha venido y el Cristo ha resucitado. Y ahora estaba en la expansión de la iglesia. Ellos no entienden y comienza una persecución atroz contra los cristianos, pero principalmente contra los cabecillas, que eran justamente Pablo, Timoteo y Silas. Ellos tienen que salir de Tesalónica y se refugian en Berea. Pero es tal la persecución de los tesalonicenses que los persiguen hasta Berea. Aquí Pablo y sus amigos se separan. Pablo deja a Timoteo y a Silas que continúen con la misión misionera, valga la redundancia, y Pablo decide ir a Atenas y posteriormente a Corinto. En Corinto se vuelven a encontrar y Timoteo trae informe de la iglesia en Tesalónica. Esta carta es la respuesta a ese informe. Entonces, en la primera parte vimos que Pablo les habla a ellos acerca de el ejemplo que esta ciudad de Tesalónica ha tenido sobre toda Macedonia. Dice, ustedes lo han hecho muy bien, ustedes han mostrado el evangelio de Cristo, ustedes están viviendo una vida plena en el evangelio, tal como nosotros les dimos el ejemplo. ¿Recuerdan? Pablo no es ese cristiano que dice, no me mires a mí porque yo soy imperfecto, solo Dios es perfecto. Clásica excusa para el que quiere pecar sin que nadie le diga nada. Pero Pablo dice, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y eso es lo que creo que un cristiano tiene que hacerlo. Sin decir, soy perfecto, pero sean imitadores de mí. Algo debe haber que se pueda imitar para los demás. Los hijos deberían ver el principal ejemplo de imitación en sus padres. Y lo van a ver, bueno o malo. Tú te aseguras de qué clase de ejemplo le quieres dar. Pero esa es la verdad. Y Pablo dice, ustedes han seguido nuestro ejemplo, pero también recuerden que con todo esto viene la persecución. Y les dice, yo les animo en la persecución. ¿Por qué? Porque los van a perseguir y va a pasar esto. Pero recuerden, esto pasó con Jesús, esto ha pasado con nosotros, esto pasa con ustedes y pasará también en el futuro, tal vez en el siglo XXI, en lo que no sé. Pero la persecución siempre habrá. Esa es la verdad. Y entonces les habla eso, los anima y luego comienza justamente, y luego él comienza a hablar de su ministerio, la pena que tiene Pablo en no haber podido ir, ¿sí? Luego, en una segunda etapa, él comienza a hablar de la vida que le agrada a Dios. ¿Cómo es esa vida que le agrada a Dios? Y en esta tercera etapa, que es ya la parte final, Pablo termina esta carta aparentemente respondiendo una pregunta que tienen los de Tesalónica y que muy probablemente hasta hoy muchos lo tienen e inclusive dentro del mundo cristiano algunos lo tienen. ¿Qué es? ¿Y qué pasa con la venida de Cristo? ¿Qué pasa con aquellos que han muerto antes de la venida de Cristo? Déjenme decirles algo. Toda generación ha pensado que es la última generación. Yo personalmente pienso que esta es la última generación. Yo pienso que el Señor Jesús está próximo a venir. Pero esto pensaron hace 100 años, hace 200, y en el tiempo del Señor Jesús también pensaban igual. ¿Y sabes qué? Cuando hablemos del Día del Señor, un poquito más adelante te vas a dar cuenta que esto viene desde el Antiguo Testamento. ¿Sí? O sea, ya había desde el Antiguo Testamento se hablaba de la segunda venida del Señor. No solamente en el Antiguo Testamento está profetizada la primera, sino también está profetizada la segunda, y ya lo vamos a ver. Pero a lo que quiero referirme es que los de Tesalónica comienzan con estas preguntas. O sea, ¿qué está pasando? Dicen, ellos pensaban, nosotros creemos que Cristo vino, vivió una vida perfecta, como dicen en la profecía,
como dicen los evangelios, luego entrega su vida en la cruz, 3 días después resucita y Él se va y promete que vendrá. Y eso es uno de los fundamentos de nuestra fe, que Cristo volverá. ¿Sí? Aquel que crea, no, sí, yo soy salvo por Cristo, pero no sé si Cristo vendrá o no vendrá, debería revisar bien tu cristianismo, porque no puedes separar la esencia del mensaje de salvación simplemente llegando hasta la cruz y no atravesando hasta la segunda venida, cuando habrá un juicio. Y entonces, bueno, los tesalonicenses están preguntando y dicen, bueno, ¿qué pasa con los que ya han muerto? A lo mejor Jesús viene mañana, pasado, pero ¿y los que han muerto hasta por la misma persecución? ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces, como el pastor Carlos decía la semana pasada y comenzó diciéndolo en 1 Tesalonicenses 4:13, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignores acerca de los que duermen. Y lo aclaró, dijo, esta es una alegoría que está utilizando Pablo para hablar de los que están muertos. ¿Sí? Porque a veces le queremos romantizar, ponerle algo romántico y decimos, no, es que están durmiendo. Ahí están dormiditos y cuando venga el Señor, entonces van a abrir el ataúd y salen como zombies, así. ¿Sí? Para lo que dice la Biblia y lo que yo creo, eso no es real. ¿Sí? Porque desde que nuestro Señor Jesucristo vino y murió en la cruz, desde ese mismo momento, tú vas a la presencia del Señor. Porque el ladrón le dijo, Señor, no te olvides de mí cuando estés en tu reino. Hoy mismo, no dijo en el día del Señor, hoy mismo estarás conmigo. Me parece. Wow. Entonces, claramente no se está refiriendo a que ahí estás dormidito, ay, se quedó dormidito. No, está muerto. Y la muerte, queridos hermanos, es sin misericordia. Mientras estaba predicando en el primer servicio, un gran amigo recibió la noticia de que su mamá acaba de morir. En este momento se está trasladando hacia ese lugar. La muerte es algo inevitable. Si hay algo seguro en la vida, es que vamos a morir. La palabra de Dios dice, hay un día para nacer y un día para morir. Y a todos nos va a llegar ese día. A veces estamos pensando en el fin del mundo. Y yo también estoy pensando en el día del Señor. Pero el día del Señor llegó para la mamá de este amigo, llegó hoy. El día de ayer, ustedes saben que yo no suelo contar historias personales desde aquí, no es el espacio. Pero quiero compartirlo porque esto ha compungido mi corazón. Y en el marco de lo que hoy vamos a ver, es muy importante hablar sobre la muerte. Ayer, hace 3 semanas que estábamos caminando con la familia. Nos gusta salir el sábado en la mañana a pasar un tiempo en familia. Y hace 3 semanas estábamos caminando por la montaña y recordamos que alguna vez, algunos que me conocen saben que yo serví en Gualaquiza como misionero algunos años. Y estando allá, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente. Pero entre ellos hay gente que se vuelve entrañable. Conocí a un chico que servía en la iglesia, 10 años menor a mí, o sea, un guaguito. Y un buen chico. Obviamente no nació conociendo al Señor, como algunos creen que eso pasa, no. Él conoció al Señor más adelante, pero él siempre tuvo una vida de mucho cuidado. Cuidó mucho su cuerpo. Era físico-culturista. Yo me acuerdo, Mati, él decía que quería ser como él. Y va en buen camino, está poniéndose bien tuco, ¿no? Y sí, y aparte era buena persona. ¿Por qué? Porque era bombero voluntario. Y servía a la comunidad y pasaba con su uniforme y venía con su uniforme y hablaba con los chicos. O sea, era uno de esos chicos que uno dice, wow, o sea, qué buen ejemplo. O sea, estos necesitamos más. Poco antes de regresar, él se fue a Estados Unidos. Su sueño fue algo mejor. Quería darles algo mejor a sus papás. Él no estaba pensando en él. Él estaba pensando en mis papás, mis hermanos, yo me voy y todo eso. Y entre todo eso, él era también guía. Y me acuerdo una vez nos llevó con mi familia y otros amigos a un lugar que se llama el Callejón del Empalme. Un lugar en media selva. Dios mío, no volvería ahí nunca, pero fue una experiencia grandiosa, ¿no? Tuvimos que escalar, nos bañamos en unas cuevas. Fue una experiencia así de esas únicas.
Y hace eso también que las experiencias con las personas que viviste se vuelvan únicas, ¿no? Aparte de que convivíamos en la iglesia y todo el servicio, son esas cosas que ya hacen una amistad más profunda. Entonces nos acordábamos de eso en este paseo y decimos, ¿y qué pasaría con él? ¿Sí? Entonces Mati, que es el que más empeño le pone a todas las cosas siempre, se puso a buscar y encontramos de que, bueno, ya entre todos nos enteramos de que hace un año, esto me narraba ayer su mamá, hace un año, justamente en febrero, él recibe ya los papeles de residencia de Estados Unidos. Se vuelve ya un residente legal en Estados Unidos, algo que él añoraba y todo eso. Lo primero que hace es venir a visitar acá su familia después de todo este tiempo, ¿no? Que ha estado allá. Entre una y otra cosa, un día se desmaya, va al médico y los médicos le dicen que tiene una enfermedad tan silenciosa, pero tan mortal, que solamente uno la detecta cuando está para acabarse. Me pregunto qué sintió él. Tal vez tengo un leve sentido por una carta que él dejó, en la que él comienza a decir que lo primero que hizo fue renegar de Dios. Porque suena muy poético. Oh, Señor, es tu voluntad, yo soy tu siervo, haz de mí según. Eso no pasa. Ponte a pensar si a ti te dicen, tienes un año de vida. Y eso es lo que le dijeron a él. Con todo, con sus papeles, con todo, 38 años de edad, un tipo bien puesto, con una buena economía ya allá. Tiene cáncer al pulmón, su cáncer está regado hacia la base del cerebro y el día de ayer habíamos planeado con mi familia irlo a visitar. Para mí ir a Hualaquiza es una mezcla de sentimientos, pero dije, esto es necesario, quiero irme a despedir de mi amigo. Él había venido ya hace 2 meses, creo, ya porque los médicos le habían dicho, ve, vaya a su casa, disfrute, 2 meses ya no va a llegar. Entonces él vino, efectivamente tuvieron que recluirlo en el hospital, cuidados intensivos, dejó de hablar, solo se comunicaba pestañeando. Su novia, a quien conocí ayer y que me conmovió mucho porque se habían conocido en este periodo, cuando él ya estaba sentenciado a muerte. Y digo, wow, o sea, esta chica me dijo que era cristiana, que asistía a una iglesia cristiana, pero yo digo, por más cristiano que seas, creo que sí piensas bien si te quieres meter a una relación que tiene fecha de caducidad. O sea, todas las relaciones tienen fecha de caducidad, porque tarde o temprano nos vamos a morir. Pero comenzar una relación con alguien que sabes que, yo sé que lo puede pisar mañana el carro, pero que sabes que no va a durar más de un año. Wow, me conmovió ver a esta chica amándolo a su novio y el día de ayer enterrándolo. Porque no avancé a llegar. Perdonen que me ponga así. Tengo una mezcla de sentimientos, no solamente por esto, sino más bien por el mensaje que quiero traer en esta mañana. Porque la muerte es sin misericordia y la muerte nos llega a todos. Pero justamente el pastor Carlos nos dijo que acerca de los que están muertos, no los ignoremos para que no nos entristezcamos como los otros que no tienen esperanza. Entonces yo digo, wow, o sea, sí es doloroso para mí que él haya partido, es dolorosísimo. Pero desde el otro punto de vista, la parte dulce de la muerte está con el Señor, donde todos queremos ir. Pablo dice, para mí el morir es ganancia. Entonces, claro, uno lo entiende y tiene esa esperanza. Y claro, por un rato se conmueve. Pero luego, pero esta es nuestra esperanza, que en Él tenemos vida eterna. Y eso es maravilloso, eso es lindo. Y entonces ayer, cuando íbamos, ya sabíamos que Él estaba muerto. Ya sabía que yo ya llegaba a ¿qué? Ya a ver un cadáver, ni siquiera me agrada, no es así, ¿ya? Entonces, pero pensamos con mi esposa, con mi familia, vamos, porque la familia, podemos consolar a la familia. Cuando llegamos, claro, yo iba con ropa de visita, iba con ropa, no iba de negro ni nada por el estilo, porque yo me iba a despedir de un amigo, no a llevar la ceremonia fúnebre de mi amigo.
y ver luego a la familia, ver esperanza en algunos, ver desesperanza en otros, me llevó a esto y a ponerme en el caso de los tesalonicenses y pensar un poco acerca de la muerte. Y yo sé que no es el tema más popular para predicar. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que no prediques de eso. Y peor, vayas a predicar sobre el infierno. Porque la gente se asusta. Bueno, a mí no me asusta. Y créanme, trato de contener las lágrimas porque en este tiempo, y yo no soy de las personas, los pastores me conocen, los amigos me conocen, y saben que yo no soy de muchas sensaciones, ¿no? Yo no soy, sentí esto, pero puedo mirar en la gente cómo Dios me ha estado hablando con respecto a esto, a su obra, al mensaje de la salvación. Porque me conmueve saber que hay tanta gente que se está perdiendo y que no está muriendo como este chico, que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué un chico de 38 años, en la flor de su vida, a punto de casarse? Yo desde que lo conocí, él hablaba del amor y quería casarse y soñaba con casarse, y cuando está a punto de casarse se muere. ¿Por qué? ¿Por qué un chico que cuida a sus padres, que ve por sus hermanos, se muere? Hay otros que sí lo merecen. Hay hijos que son desagradecidos, borrachos, que más bien valdría que se mueran. Así piensa un ser humano. ¿O no? ¿O solamente yo pienso así? Verán que la mentira también es pecado. Y la hipocresía también. ¿Sí? Pero esa es la verdad. Y yo creo que ese es un cuestionamiento válido. ¿Por qué pasan cosas malas a gente buena? Pero ¿sabes qué? Aún hay una pregunta mayor. Si Dios existe, y más de uno de ustedes ha escuchado esto, ¿por qué pasan cosas malas? Si Dios existe, ¿por qué mueren los jóvenes? O sea, entiendo que un hijo entierra a sus padres. Eso es lo normal. Eso es lo natural. Eso tiene hasta nombre, huérfano. Lo que no tiene nombre es cuando los padres entierran a los hijos. Eso parece antinatural. Eso no tiene mucho sentido. Al punto que ni siquiera tiene nombre. ¿Sí te das cuenta? ¿Cómo le llamas a un padre que pierde a su hijo? No tiene nombre. Es innombrable. No debe pasar. Entonces, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite que las cosas malas sucedan? O sea, ¿por qué permite que abusen de un niño de 9 años sexualmente? ¿Por qué lo permite? O sea, ¿el niño era un pervertido sexual? No. El niño era simplemente un niño que estaba viviendo su infancia y un día se encontró con un agresor sexual y fue abusado sexualmente. ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Por qué Dios, si Dios existe, por qué pasan esas cosas? ¿Te has puesto a pensar? Son estas las cosas que la palabra de Dios hoy nos va a enseñar. Quiero invitarte a la palabra, a 1 de Tesalonicenses 5, desde el versículo 1 dice, pero acerca de los tiempos y de las cosas, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Las preguntas que están haciendo es, ¿qué pasa con su madre? Entonces ya Pablo les comienza a decir, sí, y los que han muerto primero, y los que mueren, y luego todos en el cielo con el Señor y todo. Ya les está respondiendo. Si ustedes me dicen, el pastor Carlos decía la semana pasada, me parece que en la primera reunión, dice, yo creo que el día del juicio es la próxima semana. Pero aclaro, el día del juicio es la próxima semana que vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a hablar desde el día del juicio. Y el día del juicio no necesariamente es en el fin del mundo, porque el fin del mundo, para la mamá de un amigo querido y que muchos de ustedes lo conocen, haya muerto el día de hoy fue el fin del mundo para ella. Para mi amigo querido, entrañable, fue ayer.
Y para otras tantas personas ha sido en otros momentos. Y para ti y para mí, no sé si sea cuando el Señor venga y a lo mejor estemos vivos y seamos arrebatados. No lo sé. Lo único que está diciendo Pablo, no sé si los tiempos, cuándo será. No, lo único que sé es que va a pasar. Y esto es como los dolores de parto. Una mujer cuando está embarazada no puede desembarazarse. O sea, va a pasar. Ah, no, pero es que puede abortar. Sí, pero eso no es desembarazarse, eso es asesinato. ¿Sí? O sea, es otra cosa. No puedes volver a separar las dos células y decir, toma varón, toma mujer, sigan cada uno por su lado. No, el rato que se unieron va hasta el final en el que lo interrumpes o nace. Así es el plan de salvación del Señor. Y Él dijo que vendría la primera vez trayendo redención y lo cumplió. Pero la palabra dice que Él vendrá en una segunda vez, ya no para traer redención, sino para traer juicio sobre la humanidad. Y en ese día será el día del Señor. Para nosotros el día del Señor es, ay sí, el día del Señor algún rato vendrá o algo así. Pero en el mundo judío y la cosmovisión hebrea, el día del Señor era algo que lo tenía muy presente. ¿Sí? Y para entender el día del Señor tenemos que ir al Antiguo Testamento y analizar los profetas. Y muchos de los profetas menores, en realidad, no sé por qué los llaman menores, a lo mejor eran jóvenes y guapos, como su pastor. ¿Sí? No sé por qué los llaman menores, porque lo que tienen que decir no es menor. Y uno de esos casos es Sofonías. ¿Sí? No necesitas buscarlo porque a mí también me costó encontrar Sofonías, está casi al final del Antiguo Testamento. ¿Sí? Es un libro corto, lo van a poner en pantalla, y en Sofonías 1:14 habla del día del Señor y dice: cercano está el día grande de Jehová, el día del Señor. Cercano y muy próximo. Mira que en el Antiguo Testamento ya estaban pensando que estaban en el tiempo. ¿Ya? Cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algaraza sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribuiré a los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne será como estiércol. Palabras fuertes, palabras bíblicas. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Si quieren pueden leer todas Sofonías, está más expresado lo que hará con cada uno. ¿Sí? Un libro no muy leído. A ver, no, pastor, ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que a mí me presentaron y que yo conozco es un Dios de amor. Él me ama. Juan 3:16. Porque de tal manera ha dado Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por tanto, pastor, usted está mal. Dios no es así. Dios es love, amor. Yo puedo estar equivocado, pero la Escritura no. ¿Y Dios es amor? Claro que es amor. Pero también es justicia. ¿Sí? También es fuego abrasador. ¿Sí? Él los bautizará. Y ahí está esa mala interpretación pentecostal. Y Él los bautizará con Espíritu Santo, con salvación y con fuego de condenación. Pero los pentecostales que dicen, y con fuego, 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 fuego. ¿Estás seguro de lo que estás pidiendo? Oye, un poquito de lectura bíblica, por favor. Espíritu Santo. Él juzgará y dará Espíritu Santo a los salvos, pero también dará fuego consumidor al pecador que no quiso correr a los brazos de Dios. Esa es la interpretación bíblica y correcta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él es el que juzgará a las naciones. ¿Y sabes qué? Que su pueblo también. ¿O acaso no saben ustedes que ustedes juzgarán a las naciones? Dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él está pidiendo y está llamando a una nación santa a levantarse. Y para que una nación santa se levante, necesita saber el Evangelio.
la parte de la buena noticia, que tiene sentido solo cuando entiendo que había una mala noticia o que hay una mala noticia. Y la mala noticia es que el día del Señor, hasta el valiente va a gritar como señorita. Y perdón, no es un comentario machista, pero imagínate a un hombre gritando como señorita. Lo que quiero referirme es mucho miedo. Todos. No, yo no, porque yo soy hijo de Dios. No dice eso la Biblia, hermanos. La Biblia dice que este será un día de horror. ¿Sabes por qué? Solamente piénsalo de esta manera. ¿Qué pasará si ves un platillo volador? Vas a caminar por la calle y ¡puf!, sale un platillo volador y salen hombrecitos verdes. Seguro te vas a hacer en los pantalones. Yo me lo haría. Ahora, yo no estoy hablando de ciencia ficción. Yo estoy hablando del retorno del Rey de Reyes, Señor de Señores, del Hijo de Dios, quien viene en su caballo blanco a juzgar a las naciones. Dios mío, ni a Marvel se le ocurrió eso. Eso es verdad y eso va a pasar. Y aun cuando tú y yo sepamos de que eso va a venir, créeme que vamos a temblar. Porque ahí será puesto a prueba todo. ¿Sí? ¿Pero por qué tiene que pasar eso? Pastor, no, Dios es amor. A ver, te explico la historia. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Crea al hombre y cede, transfiere autoridad. ¿Sí? Sojuzgarás la tierra, le dice al hombre. Sojuzgarás la tierra. ¿Qué quiere decir sojuzgar? Quiere decir imponerte sobre esta aún con violencia. Sojuzgar. Tú tienes la autoridad sobre la tierra. Entonces, ¿quién tiene la autoridad sobre la tierra? ¿Porque el mundo está como está? Porque el hombre es el que tiene la autoridad, no Dios. Dios está transfiriendo de su autoridad, se la pasa al hombre. Y el hombre decide no obedecerle a Dios y pecar. Y al pecar, transfiere lo que Dios ha cedido en autoridad, lo transfiere a Satanás. Y por eso tenemos a Satanás como el príncipe de este mundo. Entonces, cuando la gente te diga, si Dios existe, ¿por qué pasan estas cosas? Bueno, Dios existe, pero porque pasen estas cosas es porque tú y yo estamos gobernando. Porque tú y yo somos malvados. Y porque nos asociamos con alguien que nos hace mucho peor todavía. Con el panasata. Esa es la verdad. Entonces, ¿quién gobierna? No está gobernando el Señor en este tiempo. Entonces Él no tiene autoridad. No, Él tiene autoridad. Y la autoridad finalmente sigue siendo de Dios. Entonces, ¿por qué Dios no le quita la autoridad a Satanás y lo borra de un soplido? Porque Satanás no es hombre ni hijo de hombre para retractarse de lo que Él ha dicho. Él sí cumple sus pactos. Él dice, yo te di la autoridad para que se juzgue la tierra, tú la tienes. Y si estás haciendo mal, yo juzgaré en el día del Señor. ¿Entiendes por qué debe haber un juicio? Porque el hombre tiene que ser evaluado de la responsabilidad que Dios le dio. Entonces, para ser evaluados, ¿sí?, podemos presentarnos a la evaluación tal y como estamos. A mí no me va a ir bien. Yo voy a ser de los que más estarían temblando y diría, yo soy un miserable pecador, me lo merezco. Eso y todito lo que dice Sofonías, Joel, Apocalipsis, todito me lo merezco. Yo sé, yo no me hago el tonto y no, es que las personas son malas, otros son malos. No, yo soy un malvado. Pablo me lo muestra y me lo enseña. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero la verdad es que solamente con Cristo podemos ser liberados de ese cuerpo de muerte. Ya lo dijo el pastor Carlos Lozano. Resucitaremos. ¿Por qué? Porque este cuerpo no puede entrar a la presencia de Dios. Este cuerpo está impregnado de pecado. No porque es esta carne, es nuestra naturaleza humana. ¿Sí? Está impregnada de pecado. Entonces necesitaremos resucitar. Resucitar como Él resucitó. Pero para resucitar como Él resucitó, pues tenemos que tener abogado. Porque o si no, ya hay una condena, porque la paga del pecado es la muerte. Y el hombre dejó entrar al pecado en el mundo, por tanto el hombre será condenado a muerte por su pecado. A no ser
que haga del Señor Jesucristo su Señor y Salvador. Entonces ahí sí Juan 3:16 tiene sentido. ¿Por qué amó de tal manera Dios al mundo? Porque Dios pudo haber dicho: mundo, te acabaste, eres un miserable, eres un traidor y te acabaste. Pero amó tanto al mundo que dijo: de entre todos levantaré nación santa y un pueblo adquirido para mí. Y envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces el Evangelio tiene ahí un sentido. Ahí la buena noticia tiene un sentido. Que yo estaba muerto en delitos y pecados y ahora tengo vida y vida en abundancia por el Hijo de Dios, que dio su vida en la cruz y luego me dio la esperanza de la resurrección para cuando llegue el día de mi muerte, yo resucitar en Él y morar en la eternidad con Él, por Él y para Él. Entonces lo que dice Pablo es: miren, yo sé que tenemos muchas preguntas sobre esa situación, pero la única respuesta que tengo es que eso va a pasar. Y que no sea como a nosotros, como el pueblo judío, que estuvieron alrededor del Cristo y no lo vieron. Hasta ahora muchos judíos están esperando que venga el Cristo, pero ese día no será así. Porque la primera vez vino como Cordero de Dios, pero la segunda vez vendrá como león rugiente y todo ojo lo verá. ¿Te imaginas cómo será la venida de Él? Que los que están en el Polo Norte como los que están en el Polo Sur, los que están en Loja como los que están en el África, lo veremos venir y veremos venir al Hijo de Dios entre las nubes, y dice: vendrá con el ejército de ángeles y con los que han resucitado en Él, con los que han muerto en Él, y vendrá. Déjame decirte que eso va a ser mucho más que un platillo volador, porque será el Hijo de Dios el que venga. Entonces sí será un crujir de dientes. Dice que ese día será crujir de dientes y de horrores, sí. Pero para nosotros hay una esperanza, dice Pablo. No ignoren esto con respecto a los que mueren. Si bien es cierto, eso va a ser necesario que pase, y no sé si pase premilenio, posmilenio, antes del arrebatamiento o después del arrebatamiento, eso no lo sé. Si tú lo sabes, está bien. ¿Y podemos seguir siendo amigos? Sí, porque no es teología fundamental. Nadie tiene la respuesta exacta. Esa es la verdad. Pastor, ¿usted qué cree? Yo puedo tener un credo, pero es lo que yo creo en base a lo que he leído en la Biblia, pero no hay una claridad total. Pero Pablo dice: eso no es importante, lo que es importante es que eso va a pasar. Y eso sí es claro. Tú puedes creer que va a pasar antes o después, no importa. Pero de que va a pasar, va a pasar. ¿Estás preparado para el día del Señor? Y si la respuesta es sí, qué bueno. ¿Tu cónyuge está preparado para el día del Señor? ¿Tus hijos están preparados para el día del Señor? ¿Tus nietos están preparados para el día del Señor? Porque la verdad es que hay un propósito en la salvación, hermanos. Dios no nos ha salvado para que seamos felices, alegres y realizados en la vida, creyendo que hemos alcanzado el nirvana aquí en la tierra. Eso es falso, eso es una mentira. Frente a esto, frente a un crujir de dientes, que me muera de cáncer, que me muera joven, que lo que sea, no tiene sentido, porque esto es mucho más grande. No importa si yo tengo plata en este mundo o no la tengo. Si yo soy pecador, me voy al mismo lugar, y ahí no importa si el oro o la plata te van a librar. Porque termina diciendo: ni tu plata ni tu oro podrán librarte el día de la ira de Jehová. Eso es lo mismo que decir ni tus obras. Porque a veces utilizamos las obras para alabarnos, ¿no? Sí, yo sé que no soy tan bueno, pero tampoco soy tan malo. Y a la final hago buenas obras. Entonces trato de lavar mi conciencia, ¿no? Pero la verdad es que hasta nuestras mejores obras sin Cristo son trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque estarán impregnados de nuestra humanidad. Y el ser humano es egoísta, es mentiroso, es traidor, es todo lo que quieras, porque es un hombre maldito. Pero solamente con Cristo podemos tener una naturaleza que nos llevará a la salvación. Y siendo cercanos a Cristo, lo que va a pasar es que desde nuestro interior ríos de agua viva brotarán. Y esas serán las obras para las cuales fuimos diseñados. ¿Son las mismas obras que yo podría hacer en el mundo? Sí, son las mismas. Pero la intención del corazón es diferente.
¿Por qué? Porque solamente Dios puede transformar el corazón egoísta y pecaminoso en un corazón que ame de verdad. Muchas de las personas que están aquí, yo les he dicho, el día que les conocí, que vinieron por primera vez, ven y ve si hay algo genuino. Si hay algo genuino, quédate. Si no hay nada genuino, corre y avísame para correr contigo. Porque ¿sabes qué? Lo genuino se siente, lo genuino se sabe. Un cristiano, y cuando digo cristiano no estoy hablando ni de evangélico ni de católico, porque la religión no te va a salvar. Quien te salva es Cristo. Así que si tú dices, no, es que yo antes era católico, y como era católico yo no leía la Biblia, ¿sabes qué? Seamos honestos, los cristianos tampoco leen la Biblia. Esa es la verdad. Entonces no se trata de denominaciones, se trata o estás con Cristo o sigues gobernando tu vida tú. Así de sencillo. Y si sigues gobernando tu vida tú, entonces no te preguntes por qué voy a tener que rendir cuentas. ¿Por qué? Porque eres responsable. Entonces tienes que rendir cuentas. Y entonces yo he preferido rendir mi cuenta a mi abogado, a Cristo Jesús. Y la cuenta es que sí, yo admito, soy pecador y lo merezco todo lo que está aquí y más. Y yo no merezco que el Hijo de Dios haya descendido a buscarme a mí y a salvarme. Yo no lo merezco. ¿Cómo no voy a amarte si tú me has amado primero, Señor? Entonces ya no tiene estas preguntas banales como ¿y por qué pasan cosas malas? ¿Y por qué se mueren jóvenes? ¿Y por qué esto? Comparado con la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios, ya me doy cuenta de que no es tan preocupante el hecho de, es que yo quiero tener éxito, así que siembra tu carro para que el Señor te dé limusina, y siembra la limusina para que el Señor te dé avión, y siembra el avión para que el Señor te dé casa. Eso es mentira y te lleva camino al infierno. Esa es la verdad. La verdad es que eres tú pecador, como yo soy pecador, y que sin Cristo pagaremos en el infierno, en el lago de fuego, por la eternidad. Punto. Pero, hasta ahí la cosa está... esto también me han predicado en otras iglesias y definitivamente esto sí me da miedo y yo no quiero. Espera, 4 al 8. Más vosotros, hermanos. Entonces, ¿esto para quién era? Es para todos. Conózcanlo, sépanlo. ¿Por qué? Porque esto es lo que a mí me ha compungido y esto es lo que a mí realmente me pone mal. Saber de que hay gente que está muriendo y que esto es lo que le va a pasar. ¿Por qué? Porque tal vez tú y yo callamos. Tal vez porque no hubo nadie que traiga la luz del Evangelio a su vida. Y ojo, no te compete ni a mí ni a ti convencer a nadie. Yo me preguntaba con este amigo, yo decía, o sea, ¿qué le voy a hablar? No tengo mucho tiempo, está en cuidados intensivos, máximo me darán 5 minutos. Sé que perderé 4 minutos de mi tiempo diciéndole, oh, sí, eres muy bueno, eres chévere, oh, ¿cómo estás así? Déjame orar y todo. Chévere. Y perdón, no es una pérdida de tiempo, es muy humano. Pero tal vez tendré 1 minuto para decir lo esencial y lo crucial. Y te pido a ti también que lo pienses. Si tuvieras 1 minuto para hablarle a la persona que más amas, 1 minuto, se acaban los 60 segundos y se muere. ¿Cómo le predicarías el Evangelio? ¿Qué le dirías? ¿Le dirías, Dios quiere restaurar tu matrimonio? ¿Qué sentido tiene? ¿El Señor puede sanarte? Sí, pero no te ha sanado, así que es su voluntad. Te vas a morir. El Señor quiere que tus cuentas de banco crezcan para que bendigas la obra del Señor. No, nada de eso sirve. Nada. Lo único que sirve es, tienes que reconocer que eres un vil pecador y que sin Cristo sigues siendo un vil pecador. Pero con Cristo, el Padre te llama, hijo mío. ¿Suficiente razón para vivir por Él? Suficiente razón. Suficiente razón. Porque dime, ¿qué has hecho tú para que Dios diga, no, tú sí te salvas porque eres buena gente?
Ah, Juan Diego, tú te salvas porque la próxima semana vas a hacer una brigada médica. No, eres un tipazo, Juan Diego. ¿No? Voluntarios son lo máximo porque ustedes van a estar ahí. No, no. Esas cosas no van a comprar el favor de Dios. Nadie puede engañar a Dios. Nadie se engañe. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Pero yo he sembrado muchas cosas buenas. Sí, pero un montón de cosas buenas no hacen que las cosas malas desaparezcan. Simplemente muestra tu humanidad. Vives en una ambivalencia. Como dice Pablo, queriendo hacer lo bueno, terminé haciendo lo malo. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo. ¿Sí te das cuenta? Cómo tiene un sentido. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Ustedes saben lo que les estoy predicando, para que aquel día no les sorprenda como ladrón en la noche. Y es nada más una analogía. No está diciendo que Dios es un ladrón, ¿sí? Y entonces, ¿cómo será? Ese es el ladrón que viene en la noche y al ladrón que hay que atar. No, son analogías y eso tenemos que entender. Aquí lo que está diciendo es el sentido. El sentido es que el ladrón no viene y te dice, verá, hoy noche le voy a venir a robar, pero como estoy un poco mal de la ciática, ¿me puede dejar abriendo la puerta, por favor? ¿Sí? Y si puede unas 2 maletitas para ir llevando las cosas, no tengo, sabe que el trabajo ha estado malo. No pasa eso. Se va a meter algún rato, pero se va a meter. Eso es lo que está diciendo. Y Él vendrá así, Él no va a dar aviso. Es que primero habrán, no sé, que se oye que van a haber guerras, que habrá todo eso. Sí, pero claramente la palabra de Dios dice que será como los días de Noé. Dice que, y mira, no solamente eso, sino que, te voy a leer del 6 al 8. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos de día seamos sobrios, habiéndonos vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. Lo que está diciendo es, o sea, los muertos y los que se preocupan por los muertos y los que están tan muertos como ellos, porque aquí cuando habla de los que duermen no es como en la primera parte que se refería a los que murieron. Aquí está hablando de los que están vivos, pero están dormidos, o sea, están muertos en vida. ¿Por qué? Porque necesitan experimentar aquello que Jesús le dijo a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, porque tú naciste en carne y en carne morirás, pero si naces en espíritu, espíritu eres y en espíritu vivirás. Y eso es la diferencia. Entonces aquí dice, claro, los que duermen viven como los que duermen. Y ellos están diciendo, hay paz, hay seguridad. Nosotros decimos, hay paz y seguridad. Y cuando pase ese día, ahí es cuando va a pasar. Hace 3 años, tú y yo estábamos metidos en nuestra casa, con una mascarilla. Y cuando alguien tosía, quítate, no te me acerques. ¿Sí? No, el COVID. La semana pasada mi esposa estaba tosiendo y yo le dije, tal vez alguna cepa del COVID. Porque así es. Hace 3 años nos horrorizaba, hoy paz y seguridad. El SIDA cuando nació, hay muchos que aquí no saben cuándo apareció el SIDA, pero cuando apareció el HIV, ¿sí? El mundo se va a acabar. Esto es por el pecado del hombre, es porque se acuestan con las cebras, con los monos, que ni sé qué. Ahora, ¿quién habla de SIDA? Loja es una de las provincias con más SIDA y adulterio hay por donde quiera. Nadie está preguntándose, ¿y el SIDA o cosa por el estilo? Sabemos del cáncer. Sabemos muchas cosas que lo podrían producir. Igual las comemos. Aceite saturado. ¿Por qué? Porque estamos en paz y seguridad. El hombre se acostumbra a todo, tanto que se acostumbró al pecado. Veo a un hombre cogido con otro hombre de la mano así, caminando y besándose como esposos. Ay, eso es amor. No, eso es pecado, eso es perversión. No puedo acostumbrarme, no es modernidad, eso es pecado. Porque el hombre nos creó, porque Dios nos creó varón y hembra. Con propósito. ¿Cuál es el propósito de que 2 hombres estén juntos, 2 mujeres estén juntas? No hay propósito más que el egoísmo de satisfacerse a sí mismo. Cuando uno se une a su esposa o a su esposo, hay mucho más que solamente satisfacción genital. Hay unión espiritual. Hay glorificarlo a Dios aún cuando tenemos relaciones sexuales. Lo estamos glorificando a Dios. Por eso los esposos guarden el lecho sin mancilla. Porque eso le pertenece a Dios como todo.
Nos encanta cuando nos dicen que todo le pertenece a Dios y sobre todo el oro y la plata, para que me dé. Yo soy hijo del rey, que me dé. Si eres hijo del rey, compórtate como Él nos dio el ejemplo y Él vivió para los demás, pero genuinamente. Y por eso digo, cuando vengas a esta congregación, mira si las miradas son genuinas, si la risa es genuina o si las lágrimas son genuinas. Porque en lugares como estos es muy fácil manipular. Pero en lugares como estos es también donde la luz de Cristo brilla y muestra que en realidad hay amor. Porque hay amor también cuando hay reprensión. Porque si no me importa la gente, entonces que se vaya donde quiera. Pero a mí Cristo me levantó para predicar el Evangelio. ¿Y a ti para qué te levantó? Yo diría que exactamente para lo mismo, sino que la predicación es diferente. Yo soy pastor, lo hago desde un púlpito. Tú eres, no sé, médico, guardia, conserje, carpintero, lo que quiera que seas, estudiante. Bueno, en esa área predica a Cristo. Donde quiera que estés. ¿Por qué? Porque los que están durmiendo de noche, los que se embriagan en la noche, ellos están ahí contentos, no pasa nada. Pero alguien necesita decirles, oye, el día del Señor se acerca. Y si tú no tienes a tu abogado, ese día el juez te juzgará y irás al lago de fuego, del que es lo que nos habla. Ese es el lugar que le corresponde al pecador. Pero yo no puedo dejar de pecar. Por eso necesito a Cristo. ¿Sí? Yo no puedo dejar de pecar. Su pastor es un pecador. ¿Sí sabían? Yo soy un pecador. No practico el pecado, pero sí soy un pecador. ¿Y quieres que te diga la verdad? Como tu pastor, tú también eres un pecador. Y yo necesito a Cristo. Y yo sé que tú necesitas a Cristo. Por eso mi mensaje no puede ser un mensaje nada más para alentarte, sino que es un mensaje de vida o muerte, vida eterna o muerte eterna. Con esto termino. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Dios no nos llamó para ese día terrible. Dios nos llamó para que en ese día terrible nosotros seamos separados como el trigo, ¿sí? Pero también la cizaña sea puesta a un lado y sea quemada, dice la Escritura, en fuego eterno que no... No sé si es literal. No sé si realmente es como el infierno de Dante con pailas y todo eso. No lo sé. Y ¿sabes qué? No me interesa saber mucho porque yo no voy para allá. Lo que sí me interesa saber es que es un lugar horrible, separado de Dios, y que yo no quiero que nadie vaya a ese lugar, incluido mi esposa, mis hijos y todo. Y entonces me doy cuenta que mi tarea es ser un sembrador. Yo no cambio la vida de nadie. Yo no puedo hacer que alguien reciba al Señor. Ven, haz una oración después de mí. Lindo si puedo hacer eso, tal vez te va a animar. Pero la verdad es que solamente tú y yo sabemos si en verdad somos salvos. Porque uno es salvo cuando ha sido sellado en las arras del Espíritu Santo. Uno es sellado cuando Dios dice, tú me perteneces, tú eres mi hijo amado. Y nosotros podemos decir, y tú eres mi Dios. Pero eso solamente lo sabemos tú y yo. ¿Cuánta gente no está en la iglesia y luego vive como un mundano cualquiera, sin ningún problema? Frente a eso que dicen los apóstoles. Estuvieron con nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Y esa gente pensaba que estaba en el Señor. Se creía firme, mas no tuvo cuidado y cayó. Se creía firme. No habla de los que están firmes en el Señor. Y yo te llamo a estar firme en el Señor en este día. Y de este día en adelante. Porque de eso va a depender no solamente tu eternidad, sino la eternidad de tus generaciones. Porque alguien tiene que levantarse y alguien tiene que decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Alguien tiene que pararse y tomar una decisión firme y tomar posición. O eres del mundo o eres de Dios, pero no puedes estar en los dos. Decide hoy, tal como dijo Josué, ¿a quién vas a servir? Si al Dios de los ejércitos o a tu propio Dios, a ti mismo. Y con eso le rindes pleitesía a Satanás. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. No es que tan bueno eres.
solamente cruzando el dintel de la salvación, el dintel de la cruz, tú y yo podremos disfrutar de la salvación por el resto de la vida. ¿Quién murió por nosotros para que sea que velemos o que durmamos, sea que nos hayamos muerto, sea que estemos vivos cuando el Señor venga? No importa, lo único que sé es que vamos a vivir juntamente con Él. Eso les está diciendo Pablo. Para mí es suficiente, es lo que está diciendo Él. Y termina con las mismas frases que terminaría la primera porción y la que se habló la semana pasada. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Yo sé que es bueno ser un ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo es alguien que te anima siempre. Y Pablo dice, puedes tener muchos ayos. Es bueno tener gente que pone su mano en tu hombro y te dice, vamos, las cosas van a mejorar, las cosas van a estar bien. Sigue adelante, esfuérzate. Es bueno. Y de eso dice, puedes tener muchos. Pero Padre, uno. Y Él es tu Padre. Y Él no solamente te está dando una palmadita y te está diciendo, tú puedes. Te está diciendo, ve, no puedes. Deja que yo viva en ti. Para que cada vez seamos menos de nosotros y más de Él. Y para que podamos en el día del juicio, si bien es cierto, nos va a horrorizar y nos va a asustar, pero será el horror y el susto como cuando la mujer da a luz. Luego de eso se olvida del susto y se olvida de todo porque su hijo está en sus brazos. Y eso es lo que tendremos. No tendremos un hijo, sino Él nos tendrá en sus brazos por la eternidad. Pongámonos de pie.